Santiago Abascal, presidente de Vox, Europa no tiene ningún deber moral de acoger a todo Afganistán. Pretenden ofrecer a miles de refugiados lo que no podemos dar a los españoles. Reconocimiento y de gratitud a los militares españoles, a los guardias civiles, a los policías y a los diplomáticos españoles que han dado el do de pecho en Afganistán y que han dejado la bandera de España y el recuerdo de España en lo más alto. Es un verdadero orgullo contar con compatriotas como ellos, pero es verdad que es un orgullo algo empañado por la vergüenza, por la hipocresía de este Gobierno que ha acudido raudo y veloz a fotografiarse con esos héroes, con esos militares y con esos diplomáticos, a la vez que mantiene un acuerdo de Gobierno con unos socios que todos los días denigran, insultan y humillan a nuestros militares, a nuestros guardias, a nuestros policías. En Cataluña, en mi tierra, en el País Vasco, y también en Navarra hemos vuelto a ver cómo se insultaba, se denigraba y se humillaba a la Guardia Civil por parte de los cómplices y de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez. Es decir, lo primero que quiero decir después de estas semanas de descanso es que seguimos teniendo un Gobierno de España cuyos socios son los enemigos de España y, por lo tanto, un Gobierno de España cuyos socios son enemigos de los servidores públicos de España, también de esos que han dejado en lo más alto la bandera de España en Afganistán. Padecemos un Gobierno indigno y un Gobierno ilegítimo, al que solo Vox ha hecho oposición, solo Vox ha hecho verdadera oposición parlamentaria, no solo con una moción de censura, no solo recurriendo al Tribunal Constitucional la mayor parte de sus leyes ilegales, no solo oponiéndonos a la sucesiva ampliación de los estados de alarma o del estado de excepción encubierto, incluso una oposición en la calle. Vox ha actuado de esa manera, como verdadera oposición y como única alternativa, porque este Gobierno necesita precisamente eso, una alternativa. España no necesita un relevo, que es lo que ofrece el Partido Popular, un simple relevo con el cambio de caras, pero con el mantenimiento de las mismas políticas. Volviendo a Afganistán, la hemeroteca es testigo y será testigo durante mucho tiempo de los aplausos del Partido Popular, del PSOE y del conjunto de los partidos políticos españoles, exceptuando a Vox, ante la llegada del presidente Biden, del principal responsable del desastre que estos días está viviendo en Afganistán. Todos menos Vox celebraron la llegada de Biden. Algunos incluso le han perseguido como vulgares grupis por los pasillos internacionales, avergonzándonos a todos, y no solo a ellos mismos. Por cierto, Vox ha sido el primer partido en pedir la extracción de los colaboradores afganos con los militares españoles y con la misión diplomática española. Y he de reiterar esto porque, a pesar de haberlo dicho en primer lugar, hemos padecido nuevamente la manipulación promovida por nuestros adversarios políticos y por una parte de los medios de comunicación que han dicho que Vox se oponía a esa extracción y al acogimiento de esas personas que habían colaborado con nuestro ejército como traductores y con nuestra misión diplomática. Pero pedir el acogimiento a esos colaboradores con nuestros servidores públicos en Afganistán o a esa pequeña comunidad cristiana con la que compartimos muchos valores no contradice en ninguna manera nuestro principio general, ya aplicado por muchos países importantes, como Hungría, como Polonia o como Austria, en el sentido de que Europa no debe ser el destino, no debe acoger al grueso de los refugiados afganos, que deben tener como destino fundamentalmente y en primer lugar los países musulmanes ricos y limítrofes. Algunos dicen que no les van a acoger, pero Europa no tiene ningún deber moral de acoger a todo Afganistán ni de acoger a toda África, porque eso nos conduce, sin ninguna duda, al suicidio en términos culturales, en términos de seguridad y en términos económicos. Ya tuvimos este debate en el año 2015 y vimos lo que ocurrió, que en mitad de las oleadas de supuestos refugiados llegaron los terroristas que asesinaron a ciudadanos europeos y que sembraron el terror en Europa. Además, en un contexto en el que España, como otras muchas naciones occidentales, está en crisis. Cada vez hay más españoles depauperados, víctimas
del desempleo, víctimas del encarecimiento de la energía. Cada vez hay más jóvenes sin futuro en muchísimas familias. Cada vez hay más españoles abogados a la emigración y a buscar un futuro fuera. Y en ese contexto no podemos comprender cómo Sánchez y los caciques autonómicos, al dictado, entendemos que de una agenda globalista o de los burócratas de Bruselas, pretenden ofrecer a miles de refugiados lo que no podemos dar a los ciudadanos españoles o lo que muchas naciones europeas no pueden dar a sus propios ciudadanos. Mientras, además, simultáneamente se produce una entrada constante de miles y miles de ilegales en España. Porque conviene recordar que España, en lo que va de año, ha recibido alrededor de 20.000 ilegales, sobre todo procedentes del Magreb, en lo que yo creo que deberíamos calificar todos como auténtica invasión migratoria y que solo Vox viene denunciando en esos términos hace mucho tiempo y que está afectando fundamentalmente a nuestros compatriotas en Ceuta, en Melilla o en Canarias, que son ya víctimas de la inseguridad y de los problemas de convivencia. Algunos allí, en esos lugares, en Ceuta, en Melilla, en Canarias, no solo nos han declarado personas non gratas, sino que nos han llamado xenófobos. Y precisamente hoy suplican las mismas medidas que Vox viene exigiendo hace mucho tiempo. Y durante este verano no han cesado en ningún momento la llegada de embarcaciones a nuestras costas y los ataques o los asaltos a las fronteras de Ceuta y Melilla. Y hemos de preguntarnos por qué ocurre eso, sistemáticamente, sin que aparentemente nadie pueda impedirlo. Y ocurre porque los partidos del viejo bipartidismo colaboran con esa invasión o toleran esa invasión. El PP y el PSOE se han mostrado como enemigos de las fronteras de España. Y alguno dirá, ¿por qué mete al PP en ese mismo saco? Porque el señor Rajoy dijo que a él no le gustaban las fronteras, porque el señor Casado, ante un asalto a nuestras fronteras, lo primero que hizo fue ir a dar la bienvenida a los asaltantes en vez de apoyar a los guardias y a los policías que habían sido pateados por los asaltantes. El PP y el PSOE se han convertido en cómplices inculpables del efecto llamada a la inmigración masiva. El PP y el PSOE amparan a las ONGs que colaboran con las mafias o que persiguen a los guardias civiles que defienden nuestra frontera en el Tarajal. ONGs que son financiadas públicamente por instituciones gobernadas por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Y el PP y el PSOE, en vez de la expulsión, lo que ofrece a esos ilegales son las ayudas que muchas veces no llegan a los ciudadanos españoles. Las políticas de acogida a la inmigración del Partido Popular y del Partido Socialista están creando una situación de inseguridad en España, una situación de inseguridad que cada vez se parece más a las de otros países europeos, con violaciones en manada, que desgraciadamente no suelen tener la atención mediática constante o tan grande como la que ha tenido alguna violación en manada protagonizada por españoles, con ataques homófobos, con robos brutales, con agresiones en muchas ciudades de España, con crímenes cometidos en muchísimos casos por extranjeros que han entrado ilegalmente en España y que simplemente no deben estar entre nosotros, porque no debían haber entrado o porque debían haber sido expulsados inmediatamente. Quiero en este contexto mandar mi solidaridad al hombre de 77 años, encarcelado después de defender su casa de un inmigrante ilegal reincidente que entró en ella portando una motosierra. Este hombre hoy sigue encarcelado y no ha sido amparado porque el Código Penal no ampara suficientemente el derecho a la legítima defensa en nuestro propio hogar. Este es un debate que ya abrió Vox hace mucho tiempo y que todos los demás partidos quisieron retorcer. Recuerdo escuchar a algunos que ya no están en política diciendo que Vox quería que existieran armas en los colegios y nosotros solo habíamos dicho que los españoles tenían que tener el derecho a defenderse en su propia casa, con lo que tuvieran a mano. Un español lo ha hecho y hoy está encarcelado, a pesar de que no hay ningún riesgo de fuga. Quiero también acordarme de la joven que ha sido violada en manada en Baleares por 3 magrebíes que la torturaron, haciéndole cortes, quemaduras, que la violaron y que ha tenido que ver cómo uno de ellos ha huido y los otros 2 han sido puestos en libertad, como si no hubiera ningún riesgo de fuga. Y quiero acordarme también de la anciana de 90 años que, después de estar hospitalizada, se ha encontrado su casa ocupada por la cuidadora marroquí que se encargaba de ella. Pero volvamos al efecto llamada. ¿Por qué vienen? Vienen porque el PP y el PSOE les llaman, porque vienen llamándoles desde hace mucho tiempo.
porque les regalan aquello que falta a los españoles o que necesitan los españoles. El caso del Gobierno andaluz es un ejemplo perfecto. Acaban de proponer una ley de infancia que garantiza las pagas a los menas hasta los 25 años, más allá del coste que supone para el erario cada uno de ellos. ¿Cuántas familias españolas con hijos de esa edad no solo no ven un futuro para esos hijos que aún están en casa, no solo no pueden darles una paga semanal para que tengan algo de ocio, sino que no pueden ni siquiera pagar el recibo de la luz? ¿Cuántos españoles viven este agravio cada vez con más escándalo? Por locuras como esta, impulsada por el Gobierno andaluz, que es una auténtica llamada a la inmigración masiva del norte de África, desde Vox, ya lo saben ustedes, hemos roto todo contacto con el Gobierno de la Junta de Andalucía y hemos exigido al presidente de la Junta de Andalucía o el cumplimiento del acuerdo de investidura con Vox o la convocatoria de elecciones inmediatas en Andalucía. O cumple el pacto o convoca elecciones, devolviendo la voz a esos andaluces a los que se ha engañado, o busca al Partido Socialista como socio, que quizá es lo que quieran, teniendo en cuenta la cada vez mayor coincidencia de políticas entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Andalucía solo es un ejemplo, pero el bipartidismo tiene una política prácticamente única en todos los terrenos. El PP y el PSOE se han convertido en indistinguibles, lo fueron en la acción de gobierno de Mariano Rajoy. El PP por eso no puede decir que es una alternativa, cuando ni siquiera ha sido la verdadera oposición. El PP se ha convertido, insistimos, en un burdo relevo que solo garantiza el cambio de caras, pero el mantenimiento de las mismas políticas progres que han llevado a España a esta situación. No solo en materia de fronteras y en materia migratoria, donde parece que ambos siguen los dictados globalistas y de los burócratas de Bruselas. En la política del agua, se han olvidado del Plan Hidrológico Nacional, se han olvidado de la interconexión de todas las cuencas, se han olvidado de dar una solución al Mar Menor, condenando a los agricultores y condenando al turismo en la región por no hacer caso a lo que Vox venía proponiendo hace mucho tiempo, exigiendo la apertura de las golas para que se mantuviera el Mar Menor en perfectas condiciones, para que el turismo siguiera dando riqueza a Murcia y para que los agricultores pudieran seguir prosperando. El Ayuntamiento de Madrid ha hecho otra demostración de ello. El señor Martínez Almeida ha mentido a los electores y ha incumplido el pacto con Vox en relación a Madrid Central. La hemeroteca también es muy elocuente. No hay más que ver lo que decía el señor Almeida y lo que ha hecho. Ha acabado diciendo que dentro de poco no van a entrar ni los residentes en algunas zonas de Madrid, condenando precisamente a las personas con menos recursos, a las personas que no pueden cambiar de vehículo, a vivir con verdadera incomodidad en su propio hogar. O en materia lingüística, donde tenemos que soportar que se cree una oficina de defensa del español en Madrid, donde no hay ningún problema con el español, donde no sufre ninguna persecución, mientras en Galicia, en Baleares y en Valencia el Partido Popular se ha convertido directamente en impulsor o en cómplice de políticas lingüísticas de apartheid o discriminatorias, no solo a los ciudadanos que viven allí y que no conocen algunas lenguas regionales, sino a los españoles de otros lugares que no pueden opositar en esas regiones, mientras que los que viven allí sí pueden circular por el resto de España. Por eso, cuando hablan de alternativa, no sabemos si se refieren a la de Feijóo, a la de Ayuso, a la de Moreno. No sabemos cuál de esas es, pero el Partido Popular debería aclararlo. Por ahora, a nosotros nos parece que es la misma posición política del Partido Socialista. Lo mismo respecto a los productos y las empresas españoles. Ni una palabra, ni una acción del Partido Popular y del Partido Socialista en defensa de los productores españoles frente a la competencia desleal de quienes en otros países producen con mano de obra esclava o sin respetar los estándares fitosanitarios que sí exigen a los productores españoles. O en las restricciones de libertad respecto al estado de alarma. La unidad del PP y del Partido Socialista, la unidad de acción ha sido prácticamente absoluta. Solo Vox se opuso a la sucesiva ampliación de los estados de alarma en cuanto comprobó que servían para restringir las libertades. Solo Vox lo llevó al Tribunal Constitucional, que nos ha dado la razón. ¿Dónde está la dimisión de los responsables de haber vulnerado los derechos fundamentales y constitucionales de los españoles? ¿O la dimisión es siempre para otros? Y hemos visto incluso cómo el Partido Popular se ha apuntado a esa restricción de libertades con sus propias comunidades autónomas, a veces queriendo ir más allá que el propio Partido Socialista, con la implantación de un pasaporte sanitario, de un certificado COVID,
que pretendían usar para discriminar a los españoles en el acceso a lugares públicos y que, por suerte, solo con la oposición de Vox ha sido ya tumbado por los tribunales superiores de justicia en varias regiones españolas, en Andalucía, en Baleares o en Galicia. En Vox volvemos a reiterar la necesidad de volver a la normalidad sin adjetivos, de recuperar nuestra economía, de recuperar nuestra libertad y de recuperar nuestra vida con todas las precauciones sanitarias que sean necesarias. Porque creemos que esta convivencia y esta connivencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista nos deja como única oposición y como única alternativa para los españoles frente a un Gobierno ilegítimo y mentiroso, frente a un Gobierno aliado de todos los enemigos de España y del orden constitucional y frente a un Gobierno títere de agendas globalistas. Por ello, les anunciamos que en el mes de octubre presentaremos la Agenda España, que será una agenda política que servirá de faro y de alternativa para muchos españoles, que responderá únicamente a los intereses de nuestra patria y de los ciudadanos españoles y cuyas líneas han sido adelantadas en el ejercicio de la oposición y, fundamentalmente, en la moción de censura que presentamos ahora hace un año, y que ofrecerán a los españoles un camino distinto al camino de ruina y de división que ofrece el Partido Socialista y al camino de fatalismo que ofrece el Partido Popular. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. Partido Popular. No sé si esta va a ser la tónica de arranque de este curso político, es decir, si vamos a percibir ese distanciamiento que se ha visto especialmente desde que le declararon a usted persona non grata en Ceuta con la abstención del Partido Popular. No sé si eso implica que en aquellas comunidades, sobre todo donde necesitan sus votos y especialmente a nivel nacional, el electorado de derechas puede dar por hecho que nunca llegarían a un pacto con este Partido Popular, que es el que gobierna ahora mismo Pablo Casado. Y, en segundo lugar, me gustaría una valoración de lo que piensan a ustedes hacer en el Congreso, también en el Parlamento Europeo y también a través de la fundación que usted preside en Iberoamérica, sobre todo lo que tiene que ver con Perú, Nicaragua, etcétera. Si tiene alguna medida prevista. Gracias. Bueno, el distanciamiento con el Partido Popular no es obra de Vox, es obra del Partido Popular y no es de este verano, es muy anterior. La intervención de Pablo Casado hace un año en la moción de censura que Vox presentó. No decimos el sentido de su voto porque somos comprensivos con que tuvieran dificultades para apoyarnos, pero sí una intervención que fundamentalmente contribuyó a la demonización de Vox y de su electorado en los mismos términos y prácticamente las mismas expresiones que venía haciendo el Partido Socialista y que recibió el aplauso de Pablo Iglesias, pues es algo ante lo que nosotros no podemos hacer mucho. Y la constatación desde entonces de que hay tantas coincidencias en las políticas de Partido Popular y Partido Socialista a nosotros nos lleva a pensar que estamos solos en la alternativa política en España. Es verdad que acompañados cada vez de más españoles, pero será el Partido Popular el que tendrá que dar respuesta a eso. Tendrá que ser el Partido Popular el que diga cómo va a concurrir a las siguientes elecciones y en quién pretende apoyarse en caso de que las gane. Nosotros tenemos claro en quién nos apoyaríamos si ganamos las elecciones. Lo hemos dicho muchas veces, en aquellos que están un poco más cerca. Pero el Partido Popular no lo tiene claro. Quizá el Partido Popular prefiera cambiar de socios. Quizá prefiera el aplauso de Podemos, como ocurrió en la moción de censura. Quizá prefiera el apoyo del Partido Socialista en Andalucía. Pero lo que tienen que saber los españoles que nos voten es que a nosotros no nos votan para un simple relevo en el Gobierno. No nos votan para cambiar la cara de Pedro Sánchez por la de Pablo Casado. Nos votan para cambiar políticas. Ni siquiera nos votan para cambiar la cara de Pedro Sánchez por la de Santiago Abascal. Nos votan para cambiar políticas. Y ese es nuestro compromiso. Y nadie tendrá nuestro apoyo en ninguna comunidad autónoma y en ningún Gobierno si no es de verdad para cambiar políticas, en función de lo que digan, lógicamente, los españoles. El veredicto de las urnas es muy importante. Nosotros esperamos tener un apoyo social muy grande, mayor que el de las anteriores elecciones, y eso nos dará una fuerza determinada para la acción de Gobierno, para la acción de oposición. En relación a Iberoamérica, bueno, los próximos días daremos alguna noticia que no estoy en condiciones de dar todavía, pero estamos entablando relaciones fundamentalmente para crear
un foro organizado de oposición a lo que ha sido el Foro Sao Paulo y de lo que es el Grupo de Puebla. No simplemente una carta, un manifiesto, sino una estructura internacional que opere como una auténtica oposición en defensa de las libertades y la democracia en toda la iberosfera y que además mire por encima de las diferencias que tengamos entre nosotros. Una institución, un foro en el que pueden caber personas muy distintas, con distintas ideologías, pero que se opongan a la deriva comunista o narcocomunista de Iberoamérica. Hola, buenos días, señora Abascal. Soy José Antonio, de Radio Ya y de Decisión Radio, y quería hacerle dos preguntas. La primera es sobre el día 18 de septiembre. En Mondragón se va a hacer un acto de homenaje a un etarra, a Henry Parot, y me gustaría saber si ustedes tienen previsto algo al respecto. Y la segunda es respecto al tema que ha tocado usted al principio, Afganistán. Yo sé personalmente que la mayoría de los colaboradores españoles de los colaboradores afganos a España estaban en la zona de Herat y de Kalinao. Tan solo uno de ellos y su familia ha conseguido llegar a Kabul, más los que había en Kabul y Bagram. Quizá 25, 30 colaboradores y sus familias. ¿Van a pedir ustedes explicaciones acerca de esos 2.200 que han venido? Hay una diferencia significativa. Nada más. Gracias. Bueno, en primer lugar, lo que va a ocurrir en Mondragón en los próximos días es lo que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque tenemos una legislación que tampoco ampara a las víctimas del terrorismo y que ha venido garantizando que impunemente se recibiese a terroristas, auténticos asesinos en serie, que se aplaudiese sus crímenes, que se les recibiese como héroes en sus propias localidades, en lo que claramente es un acto de humillación a las víctimas y de exaltación del terrorismo. Y ni la legislación en sus actuales términos, ni la interpretación de los tribunales han parado a las víctimas. Por lo tanto, nuestra reflexión es que hay que hacer lo que sea para cambiar la ley y para que en España nunca más se pueda homenajear a un terrorista o a un psicópata etarra. Lo que podemos decir es que en Mondragón, frente a ese acto de indignidad, de vergüenza y de oprobio, habrá un acto de dignidad y que estaremos acompañando a nuestro compañero José Alcaraz, cuyo hermano fue asesinado por Henry Parot y también sus sobrinas fueron asesinadas por Henry Parot. En relación con Afganistán, lógicamente nosotros no somos unos incautos. Creemos que España, nuestras instituciones, nuestros servicios secretos, nuestra policía, deben analizar con muchísimo cuidado quiénes son las personas que han venido, incluso con la condición de colaboradores de nuestra misión diplomática y de nuestras fuerzas de seguridad o de nuestros militares, porque hemos visto la experiencia en Europa, que como refugiados entraban personas que tenían la condición de terroristas del Estado Islámico y, por lo tanto, no es descartable que eso se pueda producir en estos momentos, incluso entre los colaboradores. Creemos que la mayoría son personas que han colaborado con nosotros, que merecen ser extraídas del país, pero creo que España debe protegerse y debe proteger a sus ciudadanos y debe analizar una a una a esas personas. No tengo ninguna duda de que eso es algo que ya estarán haciendo las fuerzas de seguridad y nuestros servicios secretos. Buenos días. Tras el caos inicial en Afganistán, España ha terminado evacuando a miles de personas, aunque muchos se hayan quedado atrás. No sé si cree que las críticas a la gestión del Gobierno han terminado, por una parte, pues perjudicando a la oposición, en cierto modo. Y, en segundo lugar, quisiera saber si en Andalucía, donde Vox y el PP andaluz no atraviesan su mejor momento y parece que el verano no ha servido para limar asperezas desde la crisis migratoria de Ceuta. Ustedes están presionando para adelantar elecciones. Querría saber si creen que el Ejecutivo andaluz no representa una alternativa al anterior de Susana Díaz o si realmente el hecho de que se agote la legislatura puede suponer un riesgo político, un riesgo en las urnas para Vox. Bueno, en primer lugar, a nosotros nos resulta irrelevante si las críticas a la extracción en Afganistán han perjudicado al Gobierno o a la oposición. Nos parece que las cosas, tal y como se han hecho, perjudican a los españoles, perjudican a los ciudadanos europeos y eso es lo que nos importa. Nosotros procuramos decir la verdad, decir lo que pensamos, incluso cuando pueda ser perjudicial para nosotros. En relación con Andalucía, nosotros lo único que exigimos es el cumplimiento del pacto de investidura. Lógicamente, no pensamos
que el Partido Popular en su acción de gobierno sea exactamente igual que los 40 años de corrupción socialista, pero pensamos que se han frustrado muchas expectativas, pensamos que la alternativa se ha quedado más que corta y en estos momentos estamos viendo señales inquietantes en un asunto que para nosotros es prioritario y que nos preocupa extraordinariamente, como es el de la inmigración masiva. El Partido Popular en Andalucía se ha sumado al efecto llamada de una manera brutal, ofreciendo pagas a los menores hasta los 25 años. Por lo tanto, con nosotros que no cuenten para eso. Si para nosotros es un riesgo afrontar unas elecciones en Andalucía, lo decidirán los andaluces, pero a nosotros no nos importa afrontar ese riesgo. Lo que queremos es evitar con nuestra complicidad un riesgo para los españoles, un riesgo en materia de inseguridad, en materia de prosperidad y en materia de convivencia. Y eso lo vamos a hacer, nos cueste lo que nos cueste. Aún así, creemos que los españoles están con nosotros, dicho sea de paso. Lo haríamos de todas las maneras, pero creemos que representamos el sentir de la mayoría de españoles, incluso de los votantes de otros partidos y no solo del Partido Popular. Buenos días. Para Estado de Alarma en directo, quería preguntarle sobre su opinión acerca de la manifestación que se produjo en Alsasua este fin de semana contra la Guardia Civil y la postura que ha tenido el Ministerio del Interior. Y, en segundo lugar, comienza ahora en septiembre un nuevo periodo de sesiones en el Congreso. Si Vox se plantea plantear una nueva moción de censura. No sé qué postura ha tenido el ministro de Interior exactamente, además de permitir que eso ocurriera y de no defender a la Guardia Civil. Y lo he dicho de alguna manera en mi anterior intervención. Yo creo que esto solo demuestra quiénes son los socios del Gobierno. Y los socios del Gobierno son los que atacan a la Guardia Civil en Alsasua. Por eso es tan indignante, por eso resulta tan hipócrita, por eso es tan lamentable ver al Gobierno corriendo para sacarse fotos con los militares, con los guardias, con los policías que vienen de Afganistán, cuando permite que sean humillados por sus socios en Alsasua. Eso es lo que nosotros denunciamos y creo que eso le da al Gobierno una indignidad y una ilegitimidad que le hace ser merecedor de de 100 mociones de censura. Nosotros hemos dicho que el principal partido de la oposición, en términos lingüísticos, no fácticos, es el que tiene responsabilidad para presentar esa moción de censura. Vamos a seguir diciéndole al Partido Popular que ejerza esa responsabilidad. Le hemos dicho que contaría con nuestro apoyo si presenta una moción de censura para convocar elecciones y estamos esperando cuál es la reacción del Partido Popular en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero nosotros hemos dicho que si algunos no cumplen con su obligación, nosotros cumpliremos con nuestra obligación. Lo que no hemos dicho es una fecha. No ha cambiado nuestra posición después del verano. Sí, perdone. Con respecto a lo que ha dicho antes, la moción de censura tiene que plantear un candidato alternativo a la presidencia. No me ha quedado claro, después de su discurso de crítica y de equiparación de PP con PSOE, cómo apoyarían ese candidato alternativo. Si la presenta el PP, entiendo que sería Pablo Casado. ¿Es entonces o no lo mismo que Pedro Sánchez? Gracias. Lo que pedimos es que Pablo Casado presente una moción para convocar elecciones, no para hacer las mismas políticas que Pedro Sánchez. Y eso es lo que apoyaríamos, la convocatoria de elecciones y la devolución de la palabra a los españoles, que es lo que venimos exigiendo desde el minuto 1 de la legislatura. Desde el mes de enero en el que Pedro Sánchez fue investido, hemos exigido la convocatoria de elecciones. Y lo hemos hecho porque entendemos que se ha cometido un fraude, porque se ha mentido a los españoles, porque Sánchez ha engañado de la manera más vil, ha engañado a sus propios electores en relación a sus pactos, y creemos que eso es algo que no se puede tolerar en política. Por eso hemos dicho que este Gobierno era ilegítimo, no era ilegal, lógicamente, aunque cada vez está más instalado en la ilegalidad, y no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. Pero nosotros hemos dicho que este Gobierno era legítimo y para eso creo que tenemos el deber de buscar alianzas, incluso con aquellos que creo que tienen políticas similares o muy parecidas, pero que todavía no tienen la misma responsabilidad en la acción de Gobierno y en el pacto con el golpismo, con el separatismo y con el terrorismo que tiene Pedro Sánchez. Más preguntas, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias.